presenta wowmx.tv. Síndrome de la indefensión aprendida. ¿Por qué esa mujer no sale de esa relación tan tormentosa en la que le pegan y hay violencia de todo tipo? Tan fácil que sería irse. Aguantar todo eso es no tener amor propio. Todos nos hemos preguntado e incluso pensado eso alguna vez. Pero ¿por qué pasa? Para empezar, el comportamiento común de una víctima de violencia no es simplemente wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo, para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? wowmx.tv. Nada porque nadie le cree y tiene que estar viendo cómo todos le aplauden al abuelo de que es tan bueno. Y es bienvenido. Y bienvenido, wow, pasa, que te entreguen ahí en el altar. Saluda a tu abuelo, dale un beso. Ay, tan lindo que es. Y tú, wow. Fuertísimo. 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 Y dolorosísimo. Carla, ¿qué fue para ti el momento en que eres rescatada? ¿Qué te dijiste? ¿Qué volvió a ti?
¿Nos quieres compartir un poquito? En realidad, o sea, obviamente cambiaron muchas cosas, ¿no? Poder comer, poder tener a mi hija en mis brazos, que no podía tenerla en mis brazos, que acaba de nacer, el poder dormir en una cama, el poder bañarme con agua caliente, el poder hablar nuevamente, porque nunca hablábamos, el poder volver a ver a mis padres, pero en realidad no sabíamos que nos esperaba, pues, más de 2 décadas. Como ¿Seguía el miedo instalado? Han sido años terribles porque, en primer lugar, nosotros regresamos con 0 pesos en la bolsa, nunca tuvimos un solo quinto, ni nosotros, ni nuestros papás, y tuvimos que regresar a sobrevivir con 0 pesos, y en algunos casos como el mío, con un bebé, y además con un caso sumamente mediático donde las autoridades mexicanas e internacionales no nos protegieron, y nadie debería de saber mi nombre, nadie debería de saber quién soy. A lo mejor yo paso por ahí y no sabes quién soy, pero en el momento en el que tú oyes mi nombre, tú sabes quién soy. Ya te identificas, sí, claro. Y eso es una absoluta y brutal revictimización, porque la identidad de las víctimas siempre debe estar resguardada. Y la gente sabe quién soy. Tú, en Puebla, nosotros nos tuvimos que salir de nuestra casa porque estaba lleno de periodistas. Obviamente no tuvimos el acceso a la verdad y a la justicia que cualquier víctima requiere. Creo que... Y esto pues abriría un tema muy grande, pero definitivamente México fue absolutamente omiso. Y no solo en el juicio, sino todos los años que estos delitos estuvieron cometiendo a la vista de las autoridades. Y por otro lado, una brutal revictimización que por muchos años me pesó. O sea, hoy vamos, ya no sé si la tengo o no, pero no me importa, no lo siento, lo que sea, pero por muchos años fue terrible porque yo ya no había podido estudiar, yo ya no tenía un peso, a dónde iba a pedir trabajo, de qué iba a pedir trabajo, o sea, digamos que el mundo encima, y además en un mundo al revés, ¿no? Donde y yo creo que también, aparte de robarte la libertad, hay una parte en que te roban tu propia identidad, ¿no? ¿Quién soy? O sea, tantos años sin contacto con la realidad. O sea, como... Es que está bien cañón lo que estás diciendo, porque una vez que eres rescatado uno podría pensar, ya, ella sintió así como el alivio y todo, pero viene todo este trabajo y todo este proceso personal de años, porque ¿cuántos años estuviste en cautiverio? Aproximadamente 5 o 6 por ahí. Es muchísimo tiempo en que se te roba tu identidad, se te roba tu libertad, se te roba tu poder de decisión, se te robaron muchísimas cosas, y entonces tú sales y uno pudiera pensar, ya salió, qué maravilla, ya va a volver a la vida normal y todo. No es cierto, es una mentira, porque entonces viene el gran trabajo, porque es un gran trabajo de recuperarte, de reconstruirte y de reencontrarte. Que es terrible. Terrible. ¿Cómo empiezas este proceso? ¿Cómo fue este proceso? Y que nos dijeras más o menos qué herramientas tuviste que utilizar para hacer estas cosas y resignificar tu vida, que es lo más importante. Pues fue larguísimo, o sea, yo me tuve que reconstruir incluso físicamente, o sea, por ejemplo, tengo todos los dientes arreglados porque nosotros no teníamos productos de higiene, entonces muchísimas cosas, o sea, en todos los aspectos estaba mal, sin un peso, o sea, sin un peso. Y de alguna manera, pues ver ahora de qué voy a vivir. La gente se podrá preguntar, ¿tus papás también estaban en una situación precaria económica? Pero realmente no precaria, para nada, pero no tenían lo suficiente como para, o sea, a lo mejor obviamente sí para que pudiera llegar a vivir ahí, para apoyarme, pero no para reconstruirme entera, ¿no? Exacto, y además es como si yo dijera, oye, me duele el hígado, que tenga yo un problema del hígado no quiere decir que tú sepas cómo ayudarme en el problema del hígado. Claro. Es algo que ni siquiera sé por qué me duele el hígado. No sé, ni yo, ni tú, ni nadie sabemos cómo ayudarme en esta situación. O sea, estamos totalmente Y yo creo que tus papás también estaban con esta cosa de... Pues un profundo dolor. Un profundo dolor. O sea, alegría por volver a estar con nosotros, pero un profundo dolor. ¿Culpa?
Mira, yo manejar una creo que culpa? seguramente sí, ¿no? Porque siempre como papá, Sí. pero pues realmente ellos fueron engañados brutalmente, ¿no? Igual. Pero pues siempre como papá dices, qué estupidez hice, o sea, qué fue lo que hice. Si no lo hubiera hecho, esto, o si hubiera hecho el otro, diferente, y si hubiera ¿no? hecho así, o si hubiera hecho, o sea, ¿no? Pero era muy difícil y realmente, pues todo estaba muy bien planeado para poder engañar a los papás, ¿no? Es una gran locura, Ujú, o sea, es parece una gran un locura. cuento de terror, Y te pero estoy es tan contando real. el 1% porque no acabaría Sí. jamás. Pero lo que sí es que pasaron muchos años terribles, años verdaderamente. Yo estaba toda mal en todos los aspectos. Claro. Físicamente terriblemente mal, emocionalmente, También. económicamente, emocionalmente. Oír en los medios de comunicación decir a la gente puras tonterías, etcétera. sí. Pasaron muchísimos años y en el 2012, bueno, yo decidí, yo dije, bueno, este es el mundo al revés, ¿no? O sea, si Ujú. Dios existe, pues Dios está completamente Eso loco. te iba a preguntar, ¿eres creyente? Soy creyente, pero en ese momento yo tomé la decisión de dejar de creer en Dios, Ujú. porque dije, si Dios existe, No es posible es un esto. asco, ¿no? Ajá, O sea, sí. no solo nos pasa a todos los que nos pasa, sino luego venimos y es el mundo al revés y enaltecen a los delincuentes Sí. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está este sentir que nos escuchan ahora, ¿no? Que nos creen, que eso es súper importante para una víctima. Yo siempre digo que son derechos que están reconocidos, que derechos humanos de las víctimas, que se llaman verdad y justicia. Yo siempre digo que hay un hueco en el corazón de todas las víctimas que solo puede llenarse con verdad y justicia. Exacto. Porque mientras todo sea una mentira y una injusticia, dices, de todos modos hay cosas con las que nadie te va a poder reparar, Ujú. pero por lo menos tiene que haber un orden correcto de las cosas. Y el único orden correcto de las cosas se llama verdad, no mentira, Ajá. y se llama justicia, no impunidad e injusticia. Yo creo que en el momento en que recibes estos dos términos en su totalidad, te humaniza, ¿no? Te devuelve esta parte humana de decir, híjole, sí existo, aquí estoy, me están creyendo, me están haciendo es que la no pasó, justicia. es como decirte, tú eres judío, el holocausto no existió. Ajá, no Te existe, aviso. ¿no? Te deshumaniza. Sí. Ay, ¿a poco sí se murieron todos ahí en el Ajá. holocausto? Ay, sí, qué se me mentira. hace que tú le querías robar a Hitler y por eso. Exactamente, es un muy buen dices, ejemplo. Perfecto, ok, ¿no? Entonces, fíjate qué revictimización tan Exacto, grande, por eso tiene que exacto. ser un derecho humano que es básico y que es parte de lo que gran parte de lo que hoy yo trabajo. Ujú. En realidad, hubo un momento en ese tiempo, hace 12 años, que yo me invitaron, yo hacía muchas cosas de coaching y no sé qué, Ajá. pero nunca contaba nada, o sea, yo nada más por encimita, ¿no? Sí, Así, ¿no? sí, como Pero que no querías volver a nunca abrir esa profundizaba, herida. Nunca Sí. profundizaba porque como que yo sentía que todo el mundo sabía cosas de mí, era así como llegar y decir, o sea, como que contarte algo que sientes que ya viste en una revista, ¿no? O que Ajá. sientes que, sí es de lo que yo vi en la revista, ¿verdad? Ok, como un ser juzgada. No juzgada, pero como es que no puede, como que, es la persona que ya sé de qué caso De me todo el estás rollo hablando, de ¿no? que, claro. Y no es que nadie me lo hiciera sentir así, eran cosas que yo sentía, que yo Que tú te decías yo y me que decía tú a mí creías, misma, no es que ajá. llegara un psicólogo a decirme, no, obviamente Ajá. que no, pero yo me sentía totalmente incapacitada para hablar de eso, ¿no? Ajá. Pues de alguna manera dentro de ese coaching alguien me invita a un como encuentro que era una cosa de que tenía que ver con un encuentro con Dios y no sé qué. Yo jamás, yo ni creo en Dios, o sea, Ajá. casi qué asco, ¿no? Sí. Pero bueno, azares del destino, acepto porque yo dije, así de raro como Ajá. suena lo que te voy a decir, pero yo dije, mira, si Dios existe, voy a ir como para decir, casi te perdono. Y ahí muere. O sea, no quiero volver a saber de ti, pero sin resentimiento. Tú y yo quedamos así, mira, a mano, ¿no? Estás loco, ¿no? Ajá. O sea, de verdad me muero antes de pensar que, no sé, algo contigo, ¿no? Pero bueno, ándale, te perdono, ahí mueres, cerramos ciclos. Y, o sea, una concepción así medio rara, pero dije, bueno, este es un tema difícil, entonces dije, lo voy a cerrar tal vez de esta manera. Y esta chava como que me convenció así muy bien. Ajá. Entonces fui con ella
y todo el tiempo yo estaba así oyendo y decía, Dios mío, estos están más locos que una cabra. Sí. Pero como la chica que estaba conmigo ahí al lado no salí corriendo, la que me había invitado, y de repente tuve una sensación muy profunda de un segundo a otro, de decir, Dios, no, o sea, como una sensación muy fuerte de llanto, pero de llanto de sanador y de verdad de conexión con Dios brutal. Yo decía, bueno, pues no, pues yo no, ahora perdóname tú a mí. Oye, el Señor tiene sus caminos, tiene ¿verdad? sus caminos, sí. Y yo dije, uy, no. Wow. Salí súper tocada y nunca más volví atrás. Con el tiempo, pues yo estaba haciendo oración y todo eso, y yo sentí muy claro de parte de Dios que pasé muchos años sentí que tenía que no tener miedo, que tenía que hablar, que tenía que hacerlo y que Él me iba a proteger, y fue muy claro lo que sentí. Y ahí fue cuando empecé a hacer alas abiertas, y yo digo que alas abiertas porque realmente yo había vivido, o sea, a lo mejor tú me veías y me veías normal, o sea, tú no decías, ay, Carla anda ahí arrastrando por los suelos, tú me veías como una persona normal, pero en realidad en mi interior estaba acostumbrada a sobrevivir, estaba acostumbrada a vivir con ese dolor. Y a dar otra cara, ¿no? O sea, tener tu dolor como tan adentro y tan íntimo. No, o sea, si tú crees que no me pasó nada y que yo realmente estoy loca porque yo quería ser famosa. Pues para qué te digo que me duele, ¿no? Sí, entonces, ¿qué caso tiene? Yo sentía, yo dije, yo siento que he estado todos estos años como en un hoyo profundo, que realmente lo que empiezo a hacer es como volver a no tener miedo incluso de pararme y decir, empezar a hacer las cosas, porque yo siempre estaba como tratando de no ser vista y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso digo, ¿no? Que eso que me quitó las alas me las volvió a dar, porque pues encuentro en mi historia mi propósito, no tan romántico como suena, porque pasé muchos años en los que decía, bueno, Dios mío, yo sí quiero servir porque siempre me ha gustado servir, pero puedo servir en otra causa, o sea, ¿por qué en esta? ¿Por qué en esto? No inventes, ¿no? Porque pues he tratado con muchísimas sobrevivientes de muchísimos casos. Sí. Soy una experta en el tema, no solo por lo que viví, sino porque he tratado con muchísimas sobrevivientes. Hice mi carrera como abogada. Bien. He sido activista por 10 años, donde me he especializado, por supuesto, en el tema de trata de personas, y además verdaderamente, digamos, que me he especializado, además ahora en mi propio caso lo he estudiado a profundidad, todo, en el sentido de decir, bueno, tengo las herramientas, no solo de lo que yo viví, porque muchas veces tu opinión o tu sentimiento de víctima puede ser subjetivo, pero no necesariamente. Tú puedes pegarme a mí, agarrarme a golpes y yo te puedo querer. O sea, yo puedo ser una víctima que quiera a mis victimarios, puedo ser una víctima que entienda lo que me hicieron mis victimarios, o puede ser que sea una víctima que no lo entiendo. O sea, por eso hay victimarios y victimarios, como hoy vemos en día, que utilizan a sus propias víctimas para que les defiendan. Wow. ¿Por qué? Porque es como si dices, oye, mi esposo me pegó porque me quiere. No quiero que... No, o sea, que tú defiendas a tus victimarios no quiere decir que tus victimarios no hicieron lo que hicieron. Exacto. Entonces, yo tenía mucha ilusión de entender jurídicamente qué era cada una de las cosas que habían ocurrido, ¿no? O sea, mi percepción era esta, pero no quería que estuviera mezclada con mis sentimientos, sino quería saber jurídicamente qué significaba cada hecho. Y objetivamente, pero conforme a la verdad jurídica, ¿no? Porque pues a lo mejor yo te cuento y tú me dices, ay no, y luego le cuento yo, ay lo otro, y todos podemos opinar algo de manera objetiva, pero lo que yo quería saber era la verdad jurídica. Exacto, ¿no? Esto es un delito, esto es por esto y por esto y por esto, ¿no? Ok, pasó esto, por esto y por esto, ¿por qué sí sucedió esto? ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué sí se debe haber seguido esto? ¿Por qué no se debe? Para yo tener claro que así como cuando yo supe que lo que yo había vivido es un delito que se llama trata de personas en tantas formas de explotación, y cómo se constituye la trata y cómo se configuran estas formas de explotación, etcétera. Y eso fue lo primero que me dijo, bueno, ya sé que me duele el hígado, pero antes no sabía que me dolía, no sabía que era que estos piquetes que tenía, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Porque si nadie pagó realmente por esto, entonces que no pasó nada. Ahora ya sé que lo que me pasó fue esto. Eso me encanta. Es como darle nombre.
darle nombre al padecimiento, decirle, a la entonces enfermedad, ahora sí ya ¿no? sé cómo me puedo curar o cómo puedo tomar un Claro, tratamiento para exacto, esto. Y luego, ok, ya lo entendí, digamos, como víctima sobreviviente. Ahora yo soy una activista, yo tengo mucho trato con las víctimas, yo doy conferencias. ¿Qué yo hace la Fundación Alas Abiertas? A ver, platícanos de la Fundación. ¿Cómo empiezas? Lo primero que hice fue como dar muchas conferencias, como de prevención. Ok. Casi ya no lo hago porque di trillones y entonces ya es muy difícil que lo haga, pero y entonces todo este tiempo también he estado como en procesos de acompañamiento con sobrevivientes de muchos casos en refugios de víctimas de trata de personas, generalmente menores de edad, que son niñas, adolescentes y niños varones, y también mucho lo que he hecho últimamente, que ha sido súper fortuito, o sea, jamás en mi vida hubiera dicho yo quiero hacer esto, pero de verdad que yo siempre digo, cuando llegue con Dios me va a decir gracias por hacer lo que te obligué a hacer, porque yo no lo decidí, de verdad es impresionante cómo hago cosas que no sé ni en qué momento, porque además de verdad, por eso digo, no es tan romántico como parece. Yo huí lo más que pude y de verdad parecía que yo estaba en un así como Jonás cuando lo metieron en la panza de la ballena y lo regresaron. Tú tenías una misión y aunque huyas, esta es tu misión. Llegó un momento en que dije, bueno, ya está bien, ya no voy a huir. Pero es que también, ¿qué es lo que estás también haciendo acompaño mucho a papás que buscan a sus hijos desaparecidos. Entonces todas esas cosas son muy pesadas. Entonces, bueno, sobre todo los primeros años, ahorita estoy como mucho más enfocada o casi 100% enfocada al tema de trata de personas. Y ¿Qué es? A ver, defíneme nada más para que la gente que nos escucha, trata de personas, dime así nada más, por ejemplo, en línea, trata de personas, ¿cuándo pasa esto? ¿Y cuándo pasa esto? ¿Y cuándo pasa esto? ¿Y cuándo pasa esto? La trata de personas es, digamos que toda acción u omisión que se hace con el fin de captar a alguien para explotarla. O sea, toda acción o omisión, por decirlo así, con fines de explotación. ¿Cuáles pueden ser esas acciones o esas formas en las que yo te voy a captar porque yo no puedo llevarte a explotarte por gusto? Pues a través de distintas formas como el engaño, el abuso de poder, el abuso de una vulnerabilidad. A lo mejor puedo ser tu mamá, ¿no? Puedo ser, o sea, si yo te exploto, muchos de los casos en los refugios son explotados por sus padres, ¿no? Los niños de la calle, este tema, porque yo tengo una duda, yo escuché una entrevista tuya y mencionaste algo de la gente que pide dinero en la calle, y yo me entré en la disyuntiva de, ¿les daremos o no les daremos cosas a la gente de la calle? Pues mira, la trata de personas como tal tiene distintos fines de explotación. Nuestra ley contempla distintos fines de explotación. Obviamente la explotación sexual, el trabajo forzado, las adopciones ilegales, etc. Entre ellas está la mendicidad forzada. Hay familias que viven en un contexto de pobreza absoluta, en donde toda la familia pide dinero porque es su única forma de sobrevivir, pero tu mamá no te está explotando. Ella también, ella pide dinero también y todos están sobreviviendo. ¿Cuándo es un delito? Cuando la mamá, el papá, el tío u otros adultos u otras personas te mandan a pedir dinero, te mandan a vender chicles, mazapanes, lo que sea, y luego te quitan el dinero. O sea, te duermes en el piso y, por ejemplo, yo conocí a un chiquito que al final ya no se vino a los refugios, pero este chiquito, su mamá, que además ni le decía por su nombre, o sea, ni le decía mamá, le decía, suponte... Fulana, o Inés. Inés, porque Inés no sé qué, o sea, Inés se quedaba todo el día en su casa con su novio y lo mandaba, un chiquito así, lo mandaba desde las 6 de la mañana a vender gelatinas, esto, el otro, y él le tenía que entregar todo el dinero a su mamá. Y la mamá pues estaba bien a gusto. O sea, gastándose el dinero de la explotación de su hijo, ¿no? Entonces, obviamente, eso sí es un delito, ¿no? Si la mamá estuviese en la calle con él y los dos estuvieran ahí viendo cómo sobreviven, pues no, porque no se puede criminalizar la pobreza, ¿no? Ya solo eso faltaba. Pero hay otro caso, por ejemplo,
de unos chiquitos que los tenían vendiendo mazapanes y les quitaban todo el dinero, todos comían una sopa entre todos todo el día. Uno de los chiquitos perdió una pierna porque de tanta desesperación de conseguir una venta de un mazapán, o sea, cosas muy graves. Entonces, si tú me dices, ¿le doy dinero o no le doy dinero? No sé qué decirte, porque si tú no le das dinero, pues de todos se los van a guamear para que lo consigan. Y si no, y si sí les das dinero, pues obviamente estamos perpetuando el delito, pero en realidad eso es culpa del Estado. O sea, no es nuestra culpa. El Estado es responsable de garantizar que los niños tengan acceso a la vivienda, a la educación, pero a la eso salud. No es como un poco... En un país como México, como México pero es hay irreal, países ¿no? donde el Estado cumple con sus obligaciones. Claro, México no cumple con sus obligaciones. Debería pero no sé. Es increíble que tú puedas venir a un país como México y tú puedas ver a los niños a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, a cualquier hora, cuando esa no es tu culpa, ni la mía, ni la de sus papás, porque es la culpa del Estado. Wow. Porque si los papás, obviamente se entiende que si los papás no están en posibilidades por pobreza, por abandono, porque son adictos, por lo que tú quieras, para eso está el Estado, para que esos niños estén protegidos. Entonces eso es culpa del Estado. Ellos son los que deberían de actuar en lugar de estar haciendo quién sabe qué tantas visiones. O sea, no le pagues a grupos para que canten en el Zócalo. Haz una casa para que puedas traer a todos esos niños a que sean cumplidas sus garantías como menores. Claro. Pero pues es que es más importante hacer cosas llamativas que realmente ser un Estado de derecho, ¿no? Exacto. Oye, Carla, y este tema porque es muy preocupante de la trata de personas, estas personas que enganchan a las niñas o a los niños a través de las redes sociales. ¿Cómo es más o menos que nos digas así en resumido, si hay alguna manera de poder prevenirlo, o sí que nos des como 3, 4 consejos de cómo podemos como papás o como cuidadores de un niño, de un chavo, lo que sea, cómo tratar de evitar que caigan en estos engaños o qué se pudiera hacer? Pues lo primero que se puede hacer es dejar de pensar que le pasó al otro porque la niña es tonta, estaba de minifalda, es ambiciosa, los papás estaban jugando a la canasta, los entregaron, o sea, porque siempre que pensamos que eso le pasó al otro, porque el otro tuvo algo que ver para que le pasara, es nuestra principal vulnerabilidad, porque me tardaría 25 horas en contarte todos los casos de todos los extractos sociales y de todos los tipos de familia en donde esto puede ocurrir. Por supuesto, si eres adolescente, si estás en total abandono y desprotección, pues es mucho más probable. Si estás en migración, todas esas cosas te hacen más vulnerable, pero no hay nadie que no sea vulnerable. Y te puedo contar muchísimos casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una chiquita que sigue desaparecida hasta ahora, pero eso fue hace 10 años cuando yo conocí a su mamá, Rocío Uribe. Fer Tlapanco en ese momento tenía 14 años, en ese momento solo había Facebook, y me dijo, Chío, me dijo, cuando mi hija desapareció, yo abrí su Facebook, bueno, no lo pudieron abrir, pero vio su Facebook y yo tenía 800 amigos de los que si acaso conocía 20. O sea, su mamá lleva 10 años llorando, igual que su papá, igual que su hermano. O sea, nadie ha vuelto a tener una vida. No es que la mamá la descuidó, no es que la hija era una ambiciosa. O sea, son cosas que suceden. Pasó un año para que una organización americana pudiera abrirle el Facebook y pudieran de alguna manera tener una pista un año después. O sea, ahorita han pasado 10 años y la niña sigue desaparecida. Aparentemente un día apareció una chica que dijo que conocía a Fer, o sea, años después, que estaba en un lugar de explotación sexual, ¿no? Que la gente utiliza para divertirse, porque fíjate, nos divertimos con la explotación del ser humano. Eso es terrible. Padre, ¿no? Entonces, hay que cerrar los negocios. Aparte, a ellas les gusta. No, ese argumento, o sea, vergonzoso. Se me recalcitra, vergonzoso. O sea, ¿ustedes de verdad creen que la víctima les va a venir a decir, o sea, vamos a poner el ejemplo que yo puse mío? O sea, aunque tú me hubieras dejado sola, yo no iba a decir lo que me estaba pasando. Claro, porque ya traes un trabajo acá atrás. Y además, me dijeron que me iba a pasar esto, el otro. Amenazadísima. No, yo no digo nada. Y además, me adoctrinaron para qué es lo que tenía que decir. Claro. Para que la gente creyera las mentiras que ellos me adoctrinaron. Por lo mismo pasa con las víctimas. Por lo menos el 90% de las víctimas o las personas que creemos que están en situación de prostitución,
edad están en un esquema de explotación, son víctimas de estos delitos y están adoctrinadas, incluso para creer que no, pues a lo mejor sí estoy aquí porque quiero, ¿verdad? O sea, ya una cosa totalmente de confusión y de decir, que ya no, porque ya estás totalmente, no son ellas, ¿no? Exactamente, entonces... Y yo creo que es igual de culpable el que contrata y paga. 100%. 100%. Hay países como Suecia, que desde 1999, me parece, a quien castigan es al explotador. Claro, porque que es el cliente explotador, el cliente. porque él es el último eslabón en la cadena de explotación. Entonces, está padrísima su ley, que ellos consideran que un hombre que paga por sexo es un perdedor. Claro. O sea, es contra la dignidad humana, claro, y es violatorio de derechos humanos. Aparte, en una sociedad donde se supone que estamos defendiendo, que se acabe el patriarcado, que la igualdad de las mujeres, que cuando es un sistema que está fundamentado en la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando el 90%, el 100% vamos a decir, el 95% de las personas en esta situación lo decidieron por necesidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que solo el 1% de las mujeres, ni siquiera en explotación, pero en situación de prostitución, la diferencia es que la que está en prostitución supuestamente no está explotada, la que es víctima de explotación, pues sí, pero el 90% de lo que parece prostitución realmente es trata. Claro. Al menos el 90% además, según muchos estudios de las propias víctimas, al menos el 90% fueron abusadas sexualmente de niñas. Entonces vienen de una condición de violencia o una condición, a lo mejor no necesariamente fueron sus papás, pero esta condición de abuso que no se sanó hizo una tierra fértil para que el abuso se continuara. Lleva a, ¿no? Ajá, exactamente. Y además, el 90% en realidad están siendo explotadas, y eso es muy fácil de comprenderlo. Si yo ahorita quiero salir a poner un puestito en la calle, me va a agarrar una mafia y me va a decir, me tienes que dar una lana, claro, tú no puedes. Pues imagínate la segunda mafia, el segundo negocio de la delincuencia más redituable. Tú vas a terminar siendo agarrada por una mafia, por un tratante, por un proxeneta. Alguien te va a agarrar, tú no vas a poder. O si yo digo, ahora decidí que quiero vender aquí mis churritos de marihuana. Pues no. O sea, no son mafias, son mafias. Exacto. O sea, entonces, aquí la que es... O sea, aquí se criminaliza obviamente a los explotadores y se criminaliza a los compradores, nunca a la víctima, desde luego, nunca. Es que hay países como Estados Unidos donde se llevan a las pobres chicas a la cárcel, aún si son menores de edad. Exacto, exacto. Cuando el que se deberían de llevar, como dices tú, en Suecia, pues al que las contrata, al que lo que hacen es que les ponen una multa administrativa carísima, que además les llega a su casa o les llega a su oficina, y tú imagínate la vergüenza. Claro. ¿No? Entonces, ellos han creado una nueva cultura donde si quieren comprar por sexo, pues la tienen mucho más difícil, o se tienen que ir a países vecinos a comprar estos supuestos servicios sexuales, que en realidad no son servicios sexuales, es atentar contra la dignidad humana. En países como Alemania, Holanda, donde se regularizó, salió peor, porque entonces lo que haces es que legalizas al tratante, ahora ya eres un empresario formal, y entonces él ya es libre de cometer sus delitos, y la víctima entonces ya puede tener toda la carga de la explotación encima para que tú la puedas ver en una vitrina. Está terrible. Dices, no hombre, pues qué derechos humanos tan bonitos, está bien padre, ¿no? Y una igualdad, terrible. Poner a una mujer ahí como un objeto, puedes poner espectaculares, puedes poner anuncios por todos lados, donde puedes estar segura que el 100% son víctimas de trata de personas, de explotación. No hay otra forma. Van a ser extranjeras, van a ser personas que no saben ni siquiera ni el idioma de ahí. Muchas veces, a ver, para que tú puedas seguirlas explotando, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que buscar formas. Entonces te vuelvo adicta. ¿no? Eso te iba a decir, porque por lo general las drogan o las tienen así, que no estén en contacto con la realidad porque no les conviene, o para que no tengan la conciencia simplemente, ¿no? O no se rebelen o lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces creo que, bueno, pues lo que hacemos en Alas Abiertas es eso. Hoy estamos trabajando mucho con las autoridades, porque así como en mi caso, pues obviamente hay infinidad de casos. Yo creo que el 99% de los casos, para empezar, no van a salir a la luz, pero si salen a la luz no van a llevar a una sentencia condenatoria para los tratantes, no va a haber una protección para las víctimas. Tú no puedes, ¿cómo regresas a las víctimas? ¿A dónde? ¿Qué haces? ¿No? O sea, es un trabajo infinito. Y entonces buscamos mucho sensibilizar a las autoridades. A veces
no sé hasta dónde sirve, la verdad, pero bueno, tratamos de hacer todo lo que podemos, por lo menos para sensibilizar sobre el tema, porque honestamente el 99% de las autoridades no están realmente con ese tema en la agenda. Es como un tema, como que pensaran que como eso solo le pasa a la de la sierra y a los de por allá, y es en la de Sullivan. No es cierto, no es un no es tema, cierto. Yo siempre les digo, es un tema de seguridad nacional, simple y sencillamente, porque alrededor de la trata de personas va a haber secuestro, extorsión, narcotráfico, feminicidios, todos los delitos. Entonces, mientras tú consideres que este no es un tema de seguridad nacional, porque le pasa a la chica que está en la esquina y no le pasa a mi familia, tú estás condenado a que tu seguridad sea una basura, porque todo lo que está alrededor de la trata es delincuencia en las peores formas, ¿no? Entonces, cierras los giros negros, pero ¿cómo los vas a cerrar si eso es lo que deja lana? Claro. ¿Cómo voy a quitar las zonas de tolerancia si ahora nos han hecho creer que es de libre desarrollo de la personalidad? Porque ya ves que hay muchas mujeres que les encanta acostarse con señores asquerosos, que apestan y que las tratan mal y que están borrachos. Eso es bien padre, tú lo decidiste. Entonces, nos quieren meter una agenda de que es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Veras? Claro, porque es una agenda pagada por los mismos proxenetas, tratantes, como le quieras llamar, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a hacer que no se acabe mi negocio? Voy a convencerte de que ellas es su libre desarrollo de la personalidad. Y ellas quieren. Y es el trabajo sexual. Y este término me revienta grandemente, porque no puede ser llamado trabajo, pero mucha gente hasta activista dice trabajo sexual, y dices, es una vergüenza, que para empezar, el trabajo, para que sea trabajo, tiene que ser trabajo digno. ¿Y qué es un trabajo digno? Un trabajo que está libre de discriminación. Y obviamente, una mujer o una persona que está en situación de prostitución está rodeada de todas las formas de discriminación posible, para empezar porque son mujeres principalmente, o grupos vulnerables como la comunidad de la diversidad. Entonces son grupos vulnerables que son discriminados y que por su razón de género están en una condición de vulnerabilidad, y además pues es una situación siempre de desprotección y de falta de oportunidades, o sea, hay violencia sexual, siempre vas a correr un riesgo enorme de ser golpeada. Si ganes trillones y nadie te esté explotando, siempre vas a correr un enorme riesgo de ser golpeada, de ser maltratada, de ser asesinada, etcétera. ¿Cómo eso puede ser llamado trabajo digno, libre de discriminación? No, por ningún motivo, o sea, para nada. Qué vergüenza que haya gente que diga que eso es trabajo sexual. Y que haya organismos de derechos humanos diciendo que eso es trabajo sexual. Que haya activistas que digan que son organizaciones pro trabajo sexual. Dices, bueno, pues entonces, o grupos feministas que no son abolicionistas. ¿Cómo voy a creer que tú defiendas que se siga usando a la mujer como un objeto de compra y venta? Porque es la única herramienta que tiene. Porque si pudiera ser la directora de Nissan, ¿verdad? Pues no estaría acostándose con un señor asqueroso que la va a golpear. Claro, claro. En un cuartucho hay quien sabe dónde. Exacto. Oye, Carla, ya para ir finalizando, ¿cuál ha sido para ti el aprendizaje más grande y más profundo de toda esta experiencia en tu vida, incluyendo las abiertas? La experiencia más grande en mi vida pues tiene que ver con lo que para mí es lo más importante hoy en día, que es Dios, y que me encanta que hay un versículo que dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y yo creo que cuando tú puedes encontrar un propósito aún en las peores cosas de tu vida cobra mucho más sentido de lo que nunca imaginaste. Y yo nunca, por supuesto, creería que Dios quiso que me pasaran. Luego me dice, por algo pasan las cosas. Sí, claro. Seguramente no. Pero qué padre, obviamente yo no creo eso, pero sí creo que Dios puede hacer que las cosas más oscuras de tu vida se conviertan en las más luminosas, ¿no? Porque Dios puede hacer que esas cosas tengan un propósito, aun si Él obviamente nunca quiso que sucedieran, y que fueron causa de personas que decidieron cometer actos indeseables, ¿no? Yo me siento, a pesar de una historia que pudiera ser terrible, que lo es, y que 22 años después, bueno, más de 30, ya no sé ni cuántos contando, o sea, 22 años desde que volví a mi casa, pero más todos los que estuve, y que aún no tenemos verdad y justicia, y que todo eso, yo me considero
y tengo hoy una vida sumamente afortunada, aunque pasaron muchos años para que esto ocurriera, pero estoy viva, solo el 2% de las víctimas sobrevive, y además, yo siempre digo, aunque solo el 2%, y yo siempre les digo, aunque sobrevivas te va a costar la vida, porque no conozco una sobreviviente, ni de mi caso, ni de ningún otro caso, que no tenga unas secuelas exageradamente profundas. Siempre puedes estar mejor, pero no va a haber un día, ni aunque llegues a los 94 años, donde vas a estar realmente libre de esas secuelas. Claro. Pero sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad de reconstruir mi vida a niveles muy profundos. Estoy muy felizmente casada, tengo un esposo increíble, tengo una hija que no quisiera que fuera otra persona, o sea, solo quisiera haberla tenido a ella. Es lo mejor y más hermoso regalo que Dios me ha dado. Tengo una familia, unos padres que sé que dan la vida por mí, que siempre hubieran dado la vida por mí, cada poro de su piel por mí. Tengo un propósito eterno, un propósito que sé que va a dar frutos no solo en esta generación, sino hasta 1000 generaciones, porque cuando nos levantamos por que las cosas tomen el orden correcto, que es eso que he hablado tanto tiempo, verdad y justicia, no por mí puedo sobrevivir así, por mí sí, pero quiero decir, no por un afán de revancha o por un afán, no, sino por un afán de que las cosas tienen que tener el orden correcto, si no estamos condenados a repetirlo una y otra vez, ¿no? Entonces, creo que tener ese propósito tan grande me hace una mujer inmensamente afortunada, con las alas abiertas. Eso, me encanta. Oye, el perdón. ¿Qué opinas del perdón, Carla? ¿Qué es el perdón para ti en tu vida? Yo no siento ninguna necesidad de perdonar, y no lo digo porque me quiera hacer la iluminada. No, pero como tú. No siento ninguna necesidad de perdonar. La única necesidad que siento es como cuando entras a tu cuarto y dices, no inventes, todo está tirado, o entras a la cocina y ves que todos los trastes están sucios y el azúcar se salió y la sal se volteó. Dices, no me puedo quedar así, esto no es cómodo, porque el desorden, en el desorden no hay frutos. El desorden es el abismo, es la oscuridad. El orden es lo único que puede traer luz y lo único que puede traer frutos, ¿no? Que sean mejores, los frutos correctos para nosotros, para nuestras generaciones. Entonces, yo lo único que veo es que hoy la cocina está desordenada y la estoy arreglando y la vamos a dejar bien limpia, porque queremos que todas las personas que puedan un día recordar esta y cualquier historia puedan decir, wow, o sea, lo que corresponde es hablar, romper el silencio, que haya una justicia jurídica, que haya una verdad jurídica. Eso es lo que corresponde. No corresponde limpiarme las lágrimas y seguir adelante. Muchas mujeres se me acercan y me dicen, es que a mí me abusaron de niña, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó el otro. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Denunciaste? No, pero ya estoy bien, ya perdoné. Qué bueno, pero ese no es... Esa es una parte, qué bueno que lo hiciste. Mientras no denuncies, esa persona que te hizo daño, ¿crees que eres la única víctima de esa persona? Si tú no denuncias, no solamente no se ordenan las cosas para ti, sino tú ayudas inconscientemente a que ese victimario o esa victimaria siga cometiendo el delito. Claro. Si yo soy abusada, por ejemplo, por... digamos, un maestro y no lo denuncio, ¿qué va a pasar? Ese maestro va a seguir abusando generación tras generación. No lo vamos a parar, no lo vamos a frenar. No lo vamos a parar porque como nadie lo denunció, qué bueno que perdones, qué bueno que sigas adelante, qué bueno que te seques las lágrimas, ahora ve y denuncia. Exacto. Que no es fácil, pero hay que hacerlo. No es fácil. Son cosas que no son fáciles, pero hay que hacerlo. Hemos tardado otros 22 años, ¿verdad? Sí, entonces... pero hay que hacerlo, ¿no? Nunca es tarde. Y si tú dices, bueno, yo ya no puedo denunciar porque eso ya prescribió, siéntate y díselo a tus hijos. Sí. Porque si tú tienes en la oscuridad esas cosas que tú viviste, estás condenado a que se repitan en tus hijos. Exacto. Y que ellos tampoco lo vayan a decir. Siéntate y diles, quiero contarles algo que viví, solamente quiero que lo sepan, para que si tú de repente estás batallando con esto, sepas que a lo mejor es por algo que yo he guardado en mi corazón. O si de repente ves que hay unas situaciones que de repente yo lloro, que de repente, ¿sabes qué? Creo que es por esto y quiero que todos lo sepan. ¿Por qué? No por revancha, no, porque las cosas en la luz van a tener un fruto completamente distinto a que si las tienes en la oscuridad. Habla
habla esto con tu familia, háblalo con quien lo tengas que hablar. Oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto con mi maestro, me pasó esto con mi papá. Hay que darle una voz, con mi mamá. ¿no? Dale una voz, no se puede quedar en la oscuridad. Y se los digo de verdad, cuando nosotros nos quedamos con eso en el silencio, en el dolor de por qué se lo voy a decir a alguien, tenemos un altísimo porcentaje que se repite en nuestras generaciones. Sí, así es. Tenemos que darle luz y eso es la única forma en la que se va a difuminar eso. Exacto. Que ocurrió. Mientras esté en la oscuridad, está enterrado como una raíz y esa es la raíz que va a seguir dando. Hay que sacarlo, desenterrarlo para que ya no pueda seguir dando frutos. Así es. Una última pregunta. Si estuviera Carla aquí, de 11 años, sentada aquí enfrente de nosotros, o de 12, ¿qué consejo le darías sabiendo todo lo que va a vivir? No vayas a ese evento de fans. No te presentes. No te presentes. Realmente un acto inocente de mi mamá, de nosotras, pues nos cambió la vida para siempre, ¿no? Exacto. Como en una decisión que no imaginas, la vida puede dar un vuelco. Puede dar un vuelco. En el sentido que sea. Más de 30 años después, seguimos hablando de eso. Así es, así es. Pues Carla, mi agradecimiento por esta conversación en la que sé que no debe ser fácil regresar de alguna manera a esos espacios dolorosos. Gracias porque valiente como eres, sabes mirarlos de vez en cuando y te dan la fuerza y la determinación de hacer lo que haces. Juntar las plumas esparcidas por el suelo, tomarlas en tus manos una a una y adherirlas con delicadeza, amor y entrega para ir formando de manera compasiva un par de alas nuevas, ayudando a descubrir que uno puede llegar a tocar las nubes, que podemos volar de nuevo tan alto como queramos, que podemos tocar de nuevo el sol. Gracias por tu entrega, por tu compromiso, por tu valentía. Gracias por alzar la voz por los que no la tienen. Gracias por hacer la diferencia, por atreverte y por enseñarnos que siempre de las heridas más profundas existe la esperanza, esa luz que nos guía hacia lugares extraordinarios. Mi respeto y mi admiración para ti siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti también. Gracias por abrir tu corazón y por estar interesada en este tema que a veces es difícil, que no queremos escuchar, pero que es importante hacerlo. Y a las personas que lo escuchen, gracias, porque sé que a veces preferiríamos oír chistes, chismes y otras cosas más divertidas, pero que vale la pena estar unidos, pues también para eso, para que a ningún niño, joven, adolescente nunca más le corten las alas. Así es, y es necesario alzar la voz, alcemos la voz, ¿verdad? Gracias, Carla. Gracias. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla, porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar.
Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. Wow, MX. Síndrome de la indefensión aprendida. ¿Por qué esa mujer no sale de esa relación tan tormentosa en la que le pegan y hay violencia de todo tipo? Tan fácil que sería irse. Aguantar todo eso es no tener amor propio. Todos nos hemos preguntado e incluso pensado eso alguna vez. Pero ¿por qué pasa? Para empezar, el comportamiento común de una víctima de violencia no es simplemente irse. Claramente no es tan fácil. Hay un experimento, los perros de Seligman, y te lo voy a explicar de manera simple. Metían a perritos a una jaula, cada vez que intentaban salir les daban choques eléctricos. Hasta que eventualmente los perritos, aunque la jaula estuviera abierta y sin vigilancia, ya ni siquiera intentaban escapar. Preferían quedarse porque asumieron una posición de indefensión. Una posición pasiva de sometimiento. La cual aprendieron obviamente a base de dolor. Por eso las mujeres en relaciones violentas y tormentosas, en lugar de, como lo dice la gente tan fácilmente, salgan de ahí, empiezan a ceder su voluntad. Nadie es tan fuerte como para realmente estar en una situación de abuso y dejar tus cosas y simplemente irte. Lo que pasa es que te despersonalizas y aprendes a no defenderte. Es como prefiero quedarme en la jaula, intentar salir y vivir algo que no quiero, como el ejemplo de los perritos con los electroshocks. Ahora la siguiente vez que veas a una mujer o cualquier persona en una relación de ese tipo, podrás entenderlo mejor y la mejor forma de ayudar es principalmente no juzgar. Mándale este video a alguien que esté pasando por lo mismo para que pueda entender un poquito más qué es lo que le está pasando. Y que sepa que no es débil, es el comportamiento natural de una persona violentada. Wow. MX.tv presentó. ¡Wow! ¡Wow! Wow. ¡Wow! Wow. MX.